Como introducción vamos a describir la división de poderes en México, subrayando su importancia para evitar la concentración del poder. Vamos a explicar que ésta se organiza en tres ramas, que es legislativa, ejecutiva y judicial, y el objetivo de esta presentación es analizar sus funciones e interacciones en el mantenimiento de la democracia y la justicia. Estructura del poder legislativo. Composición del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados consta de 500 miembros elegidos por mayoría relativa y representación proporcional. Los diputados pueden ser electos hasta 4 periodos consecutivos desde el 2018. La Cámara de Senadores tiene 128, con posibilidad de reelección por un periodo adicional consecutivo. Proceso legislativo. Las iniciativas de ley pueden venir de legisladores, el Ejecutivo, legislaturas locales o la ciudadanía. El Congreso aprueba las leyes. Si el Ejecutivo las veta, puede anularse el veto con mayoría calificada, por 2/3 de los votos. Facultades exclusivas de cada Cámara. Los diputados aprueban el presupuesto federal y fiscalizan el gasto público. Los senadores ratifican tratados internacionales y autorizan el uso de la Guardia Nacional. Tipos de mayoría y quórum. Mayoría simple, más de la mitad de los presentes. Mayoría absoluta, más de la mitad de los votos posibles. Mayoría calificada, 2/3 del total requerida para reformas constitucionales. Y el quórum, más de la mitad de los miembros deben estar presentes para sesionar. Comisión permanente. Esta comisión, integrada por senadores y diputados, opera durante los recesos del Congreso y puede convocar a sesiones extraordinarias. Relación con los estados y reformas constitucionales. Cada estado tiene su Congreso local con funciones similares al Congreso federal. Las reformas constitucionales requieren la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras y la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales. Principio de no reelección. El artículo 59 antes prohibía la reelección consecutiva, pero desde 2014 se permite para fortalecer la profesionalización legislativa. Esto mejora la continuidad, aunque también plantea riesgos de acumulación de poder. Condiciones del funcionamiento del Poder Legislativo. En el quórum tenemos por primera parte el cuantitativo, que es cuando se exige la mayoría de la Cámara para que una sesión sea válida. En el quórum cualitativo, cuando por ejemplo se necesita el presidente que esté presente para que una sesión sea válida. Existen 2 periodos de sesiones. El primero se celebra el 1 de octubre al 15 de diciembre, exceptuando el año de entrada de un nuevo presidente. Entonces el primer periodo se iniciaría en vez del 1 de octubre, el 1 de agosto. Y el segundo sería del 1 de febrero al 30 de abril. Sesiones extraordinarias y comisión permanente. La comisión permanente se compone de 19 diputados y 18 senadores y esta actúa todo el año. En la comisión permanente puede hacer sesiones extraordinarias si lo aprueban las 2/3 partes de los individuos presentes y en las sesiones extraordinarias solo se van a tratar los temas que anteriormente ya se habían propuesto. El concepto de legislatura se refiere al órgano donde se deposita el poder legislativo de los estados. Recordemos que cada estado tiene su congreso local y el lugar donde reside el congreso pues es en la Ciudad de México, pero estos se encuentran tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se encuentran en diferentes edificios. El Congreso está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y este regula la estructura del Congreso y su funcionamiento. Y los grupos parlamentarios están constituidos por 5 legisladores, y estos 5 legisladores dan su opinión acerca de controversias y de leyes que puedan ser aprobados en un futuro. Existen 3 tipos de votaciones. La primera es económica, la nominal y la por cédula. En todas estas votaciones se tienen que dar por mayoría absoluta. La dieta para los senadores y los diputados es como un apoyo económico que tienen estos aparte de su sueldo, y si estos no llegan a acudir a alguna sesión sin justificación, se les remueve. El fuero alude a un conjunto de inmunidades que se otorgan al legislador, como por ejemplo, si algún legislador dice alguna opinión controversial acerca de una ley, está protegido para que no le puedan hacer nada a nadie. Y las sanciones, por último, estas son las que se aplican si algún legislador llega a faltar mucho en las sesiones ordinarias.
En las facultades del Congreso y proceso legislativo nos habla sobre cómo el Congreso crea resoluciones que pueden ser leyes o decretos. El proceso legislativo pues es el conjunto de pasos que se siguen para crear nuevas leyes. Todo comienza cuando alguien presenta una iniciativa que es una propuesta para hacer o cambiar alguna ley. Estas iniciativas pueden ser propuestas por varias personas o grupos: el presidente de la República, legisladores federales, legislaturas de los estados y la ciudadanía. El proceso consta con 6 etapas. Todo comienza cuando alguien propone alguna nueva ley. Esta iniciativa se discute en la Cámara del Congreso. Después de discutirla, se convierte en un proyecto de ley que se transforma en una versión final para enviarla a su aprobación. Esta aprobación se envía al Ejecutivo, quien revisa la propuesta. Si está de acuerdo, la firma y se convierte en ley. Si no está de acuerdo, puede vetarla. Tras el veto, se regresa al Congreso, donde los legisladores pueden discutir nuevamente si quieren hacer cambios o insistir en que la aprueben tal como está. Algunas de las facultades que tiene el Congreso puede ser la propiamente dicha, que son las que crean y modifican leyes. Están las económico-financieras, que tienen que ver con el presupuesto de egresos de la Federación, todo lo que tenga que ver con cómo se obtendrá y utilizará el dinero del país. Están de control político, que es aprobar más o menos leyes que regulen el funcionamiento del gobierno. Están también leyes de políticas, tiene que ver con la política exterior, como tratados internacionales o declaraciones de guerra o paz. También está la facultad de nombramiento, que es aceptar más o menos las propuestas que hace el presidente para cargos importantes. Están las jurisdiccionales, que es en dado caso que un servidor público cometa alguna falta grave, pues el Congreso puede juzgarlo y decidir si debe ser sustituido. Están las administrativas, que es más que nada como su organización interna, como reglamentos. Y por último, las implícitas, Poder que son las ejecutivo y que organismos no autónomos. están En el artículo directamente 80 de la mencionadas en la Constitución Constitución, pero son nos habla necesarias para que sobre que el poder cumpla sus ejecutivo funciones recae en un legislativas y solo individuo, administrativas. por eso es unipersonal. Mientras tanto, en el artículo 87 nos dice que el presidente, al tomar la posición de cargo, protesta ante el Congreso con la frase: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo. Ahora bien, hablando sobre los organismos constitucionales autónomos, básicamente la autonomía es lo que constituye una capacidad de la ejecución y la reglamentación, y así sustraer la esfera de dicho poder del Ejecutivo. Algunos ejemplos son el Banco de México, que se encuentra en el artículo 28 y dispone la existencia del Banco Central. Y en el otro ejemplo tenemos el Instituto Federal Electoral, o INE, previsto en el artículo 41. Los últimos dos ejemplos que tenemos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, el cual se regula en el artículo 102 de la Constitución, en el apartado B. Y el último es la Auditoría Superior de la Federación. Es otro organismo autónomo, el cual surgió con el motivo de una reforma en el 1999 y se prevé en el artículo 79 de la Constitución. La función jurisdiccional del Estado. La función jurisdiccional del Estado. La función jurisdiccional esta tiene por objeto aplicar la ley en los casos concretos en los que se plantea una controversia. Hablando del Poder Judicial de la Federación, su integración se encuentra establecida en el artículo 94 constitucional, en donde dice que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Hablando de algunas de las funciones de la Suprema Corte, son la resolución de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 constitucional. Por otro lado, también resuelven las contradicciones entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia. La integración de la Suprema Corte se encuentra conformada por 11 miembros de la Suprema Corte, que pueden funcionar en pleno, es decir, todos juntos o divididos en salas. Los requisitos para ser ministro se establecen en el artículo 95 constitucional. Como primer requisito debe ser mexicano por nacimiento, y uno de los otros requisitos es estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano del Poder Judicial encargado de las decisiones administrativas.
Su integración se establece en el artículo 100 constitucional, en donde menciona que se compone de 7 miembros, el presidente y 6 consejeros. Sus funciones son administrar, vigilar y mantener la disciplina dentro del Poder Judicial. Pasamos con el tema de la justicia electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en dicha materia, como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Su integración se encuentra conformada por 7 magistrados que actúan de manera permanente. Algunas de sus atribuciones son garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actores y resoluciones electorales. La calificación de la elección presidencial habla sobre las facultades para resolver en forma definitiva e inatacable sobre las impugnaciones que se presenten en contra de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. La jurisprudencia. En el artículo 94 constitucional, establece que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Y pues Bueno, yo les voy soy a hablar Douglas y acerca les voy a del hablar acerca del sistema sistema federal federal y el y el municipio. municipio. Y pues bueno, las partes de la federación, según el artículo 43, dice, son los estados libres y soberanos que integran dicha federación a partir de la voluntad de configurar un sistema federal y que a ellos se suma como una parte de naturaleza diferente, el Distrito Federal, según lo dispone. Y pues bueno, voy a seguir hablando acerca de esto y un pequeño de cómo el gobierno trabaja con el pueblo, básicamente. Y bueno, siguiendo la regulación federal sobre los estados, y pues dice, cuando se crea una constitución se establecen las reglas básicas de cómo se va a organizar un país. ¿A qué se refiere con esto? No con el simple hecho de decir, soy un país y yo gobierno, voy a mandar en todos los estados. Pues no, claramente con esto explicamos y lo que ya sabemos hoy en día, que pues hay una jerarquización, el gobierno federal, el estatal y el municipal, y pues los estados, sobre los 32 estados que tiene el país, y cada estado tiene un gobernante y asimismo cada municipio tiene un alcalde. Por lo tanto, no se puede regir una persona todo el control. Y pues bueno, continuando que pues hay un poquito de lo que viene, que es la Constitución limita a los estados, eh, que es lo mismo para que no haya diferentes fuerzas de poder sobre uno mismo. Eh, Representativos, el pueblo elige a sus gobernantes, que pues yo creo que es ya parte de la democracia que hoy en día conocemos. Y pues bueno. Aquí tenemos el poder legislativo y el judicial, que pues del lado del judicial que tenemos son los congresos locales, deben de tener un número de diputados proporcional a la población del estado, con mínimo según el tamaño de esta, que yo creo que ya lo hemos visto también en clases sobre cuántos diputados manda cada estado y cuántos senadores mandan a la Cámara, que si no mal recuerdo, creo que eran 4 y 2 eran elegidos por el pueblo y los otros 2 por el estado. Y del lado judicial tenemos que es el poder judicial estatal, se organiza en tribunales con un tribunal superior con como el máximo órgano. O sea, se impulsa la carrera judicial para garantizar la independencia de jueces y magistrados y no haya que pues sí, se elijan por un examen distinto a que sea por mayoría de votos como es en otros lados, o bueno, como lo acostumbramos, que pues, es lo que se estaba peleando últimamente. Ok, ahora tenemos las constituciones estatales, que pues dice el régimen federal reconoce la soberanía de los estados, pero debe de respetar el pacto federal. Y a continuación dice, en la mayoría de los estados, los municipios deben aprobar las reformas aplicadas. ¿A qué se refiere? Que pues básicamente el Senado manda una reforma ya después de que haya pasado por el proceso de aprobación entre dichos senadores.
cada estado tiene que haber mayoría de voto de estado para que ahora sí entre por completo. Y pues bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas sobre la nueva reforma. Y pues bueno, las autoridades del Distrito Federal, que viene siendo del artículo 122, y tenemos fracción que es legislar, luego fracción número 2, expedir el estatuto del gobierno, 3, legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal, la 4 y 5, que pues es dictar los dispositivos generales que aseguran el debido oportuno y eficacia fundamentado del poder de la Unión, y las demás atribuciones que señalan esa constitución básicamente. Y pues bueno, a continuación voy a dar acerca de un poco de cómo son las reglas, más o menos. Ok, tomando en cuenta un poquito lo anterior, ahora tenemos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que constituye en desarrollar el estatuto del gobierno. Y pues bueno, número 1, expedir su ley. 2, examinar, discutir y que sea aprobada. La 3, revisar la cuenta pública para ver dónde lo pueden acomodar. Y la número 4, nombrar a un de sustituto en caso de que haya algún cambio. Ok, número 5, expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública. Número 6, expedir las disposiciones que genera el Distrito Federal, o sea, elecciones y libres y auténticas. 7, legislar en materia de administración pública local o a nivel general. Y número 8, legislar en materia civil y penal normas el organismo de protección de los derechos humanos, o sea, que se cumplan nuestros derechos para todos ciudadanos. Y bueno, 9, 10, 11 y 12 que tenemos, que es la justicia cívica sobre faltas de la policía hacia el pueblo. 10, legislar sobre el plan de desarrollo, o sea, que se esté llevando a cabo. 11, regular la presentación y conservación de los servicios públicos, luz, agua, drenaje, todo eso. Y 12, expedir normas sobre fomento económico para que la gente pueda tener trabajo. Y pues bueno, los últimos 3 para terminar, que es expedir la ley orgánica de los tribunales en cargo de la función al Poder Judicial. Y 14, expedir la ley orgánica para el Distrito Federal. Y 15, presentar iniciativas de la ley o decretos en materia relativas para el Congreso de la Unión. Y bueno, pues última diapositiva, servicios públicos municipales, ¿a qué nos referimos? Que pues bueno, aquí dice sobre los servicios públicos específicos que tiene que llevar a cargo el municipio, el gobierno, lo que le tiene que entregar al ciudadano, que pues aquí está la pequeña lista, es un poco de lo que llevamos, que pues que tenemos agua potable, drenaje, alcantarillado, planta de residuos tratada, alambrado público, recolección, traslado de tratamientos, pues básicamente lo que el gobierno le tiene que entregar y pues hoy en día sabemos que es algo que no vemos. Y pues bueno, muchas gracias. Como conclusión, vimos cómo la división de poderes actúa como un mecanismo de control y balance, garantizando la autonomía de cada rama. Enfatizamos su papel en la protección de los derechos ciudadanos y la promoción de la legalidad, destacando la importancia de valorar este sistema para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en México.